Para hallar los máximos mínimos de esta función, el primer paso es calcular la derivada. ¿Okay? Primer paso, derivar. Entonces, para esta derivada, pues la derivada de una constante es 0, pues no hay necesidad. La derivada de 8x es 8, más 20x menos 3 por 4 serían 12x al cuadrado. Segundo paso, entonces dice que es igualar a 0 esta derivada y, y, y hallar raíces. Recordamos que como esta es una función cuadrática, pues entonces tenemos que aplicar la fórmula cuadrática para hallar sus valores. Por favor, si me ayudan, es que son unos tesos hallando cuadráticas. A ver qué valores les da. Ah, nada. Profe, a mí me dio 2 y menos un tercio. 2 y menos un tercio. Entonces el siguiente paso, que es calcular valores anteriores y posteriores a esos puntos críticos. Entonces vamos a colocar nuestra recta numérica y ubicamos estos dos valores. Pues uno es negativo, entonces está del lado negativo, que sería menos un tercio, y el otro es positivo, estará lógicamente del lado de los positivos a la derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar valores que se encuentren dentro de los intervalos que se formaron. Aquí tenemos un intervalo. Upa, ese no era lo que quería tomar. Este color de acá. Entonces, voy a tomar un valor que esté en este intervalo. Eso significaría un valor antes. Un valor que esté en este otro intervalo, que sería después del un tercio, del menos un tercio, pero después del 2. Y un valor que esté en este intervalo, que sería después del 2. Entonces, teniendo en cuenta que menos un tercio es menos 0.3, pues puedo colocar aquí o puedo escoger del valor de aquí menos 1. Entre un negativo y un positivo, pues siempre es aconsejable tomar el 0 porque reduce operaciones. Y después del 2 podemos tomar el 3. Si alguien quiere tomar cualquier otro valor, pero que se encuentre en esos intervalos, no hay ningún problema. Tengamos en cuenta que lo que estamos viendo es el comportamiento antes, durante y después. ¿Ok? Entonces, por eso no importa exactamente el valor. Lo que importa es que sea antes del menos un tercio, entre el menos un tercio y 2 y después del 2. ¿Ok? Así que no hay ningún problema con eso. Y recuerden que los vamos a calcular dentro de la derivada. Es decir, vamos a calcular primero la derivada del valor menos 1, que fue el primer valor que tomamos, a ver cuál es el comportamiento ahí. Y ya sabemos que lo vamos a reemplazar es en la derivada. En la derivada, entonces sería 8 más 20 multiplicado por menos 1, menos 12 multiplicado por menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces tendríamos 8 menos 20 y menos 12, creo que eso daría negativo. Recuerden que realmente lo que me interesa es el signo. ¿Ok? Aquí me está diciendo que me dio un signo negativo. Conclusión, lo que me está diciendo es que antes de menos un tercio, la función viene
bajando. ¿Ok? Calculamos en el 0, a ver qué pasa. Derivada calculada en el valor 0. Y entonces reemplazamos nuevamente, me quedaría 8 más 20 multiplicado por 0 menos 12 multiplicado por 0 elevado al cuadrado. Estos dos términos se eliminan por el 0 que están multiplicando, por lo tanto me queda 8 positivo. Entonces esto es positivo. Y me falta el tercer intervalo. Entonces la función calculado en 3. Ah, bueno, si me dio positivo, ¿qué significa? Que entre menos un tercio y 2, la función va dirigida hacia arriba, va creciendo. Y en el valor 3, entonces me quedaría 8 más 20 multiplicado por 3 menos 12 multiplicado por 3 elevado al cuadrado. A ver, si hacemos cálculos aquí me daría entre estos dos, me da 68 positivo. Y este valor de aquí sería 9 multiplicado por 12 son 108. 108 negativo, pues el número negativo es más grande que el positivo, lo que me concluye que esto es negativo. O está diciendo igual que la función después del valor 2 va dirigida hacia abajo. Ahora vamos para el cuarto paso, que es aplicar los criterios. Entonces, recordamos, me aparece menos y luego más. ¿Qué puedo concluir? Aquí en el valor un tercio, ¿no? En el valor de Ahí. está ocurriendo eso. Primero es negativo, negativo, por eso va bajando. Luego es positivo, por eso va subiendo. ¿Qué puedo concluir entonces? Que es un mínimo en ese valor. Existe un mínimo. ¿Ok? Y analizamos lo que ocurre en 2. En 2, primero viene positivo y después negativo. Por lo tanto, bueno, aquí eso es importante que escribamos, sí, existe un mínimo. ¿Dónde es que existe el mínimo? En x igual a menos un tercio. Decíamos entonces que el valor 2. Entonces, ¿qué pasa en el valor 2? Existe un Que máximo. existe un máximo en x igual a 2. Existe un máximo, porque aquí no sé qué pasó, pero no me está dejando seleccionar. Existe un máximo en x igual a 2. Y entonces decíamos que íbamos al quinto paso, que era calcular esos valores, pero en la función. Entonces ahora voy a calcular f en un tercio negativo, pero en la función, y la función recordamos que es 4 más 8 multiplicado por x, que sería menos un tercio, más 10 multiplicado por menos un tercio elevado al cuadrado, y menos 4 multiplicado por menos un tercio a la 3. A ver cuánto nos da eso. ¿Ya les dio? A mí me dio 2.59, profe. 2.59. A mí también. Sí, solamente que yo acostumbro a dejar todo eso en fracciones, ¿no? Entonces esto me da 70
27 En avos. fracciones pone 70, 27 avos. ¿Perdón? Estaba diciendo eso, que en fracciones dice 70, 27 avos. Perfecto. Lo que me dice entonces, ahora sí podemos concluir que el punto, menos un tercio, coma, 70, 27 avos, es un mínimo. Y hacemos lo mismo con la otra que sería f calculado en el valor 2. Entonces sería 4 más 8 por 2 más 10 por 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2 elevado al cubo. Y eso da 28. Igual, entonces decimos el punto 2,28 es un máximo. Y con eso hemos concluido el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puedes repetir lo último, por favor? Claro, pues aquí reemplacé el otro valor. El otro valor, pues, ¿cuál era? Pues el 2. Recordamos que estoy reemplazando son estos dos valores que nos dieron como puntos críticos. Entonces ya habíamos visto que en el valor 2 existía un máximo. Aquí habíamos concluido que en el valor 2 existía un máximo. Mientras que en el valor menos un tercio lo que existía era un mínimo. Lo que teníamos era que entender qué era cuál era su valor. Entonces, gráficamente me está proponiendo que la función dice que tiene un mínimo. O sea que por aquí en menos un tercio tiene el punto más bajito. ¿Nos dio negativo o nos dio positivo? La verdad no recuerdo. Ah, bueno, era positivo. Eso significa que la función viene bajando, pero no alcanza a cruzar el eje X. Y en el valor 2 tiene su positivo. O sea que sube. Uy, bueno, quedó un poquito torcido, por aquí debió haber quedado el 2. No por ahí. ¿Sí? Y esa sería más o menos la forma que debería tener esa gráfica. Este punto de acá, que da el 70, 27 avos, creo. Y este punto de acá, que dio 28, sí, 28. ¿Sí está claro cómo es la gráfica? Sí, profe. Ahora, nosotros vamos a mejorar esta gráfica, ¿sí? Encontrando otros puntos que son importantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta gráfica, pues así bastante torcidita, pues yo la pinté de esa forma donde estoy mostrando que la gráfica aquí como que tiende a empezar a subir de esta manera, ¿cierto? Pero ella podría subir de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, podría estar subiendo de esta forma. Eso significa que por acá tendrá que haber un punto intermedio. No me refiero a que estén exactamente en la mitad, pero sí tiene que haber un punto por acá que me dé otra orientación para saber realmente cómo está subiendo esa curva. ¿Listo? Ese es otro procedimiento entonces que vamos a ver que se llaman puntos de inflexión. Entonces, puntos de inflexión.
Entonces, definamos qué es un punto de inflexión. Se dice que que una curva tiene un punto de inflexión cuando la curvatura cambia la concavidad, la curvatura cambia la concavidad pero mantiene la tendencia. ¿Ok? Y entonces veamos qué es eso de que cambia la concavidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una curva, recordamos que una curva tiene dos superficies. Una que queda en la parte interna, que nosotros le llamamos cóncava, una superficie cóncava, y una externa que le llamamos convexa. ¿Ok? La parte interna es cóncava, la parte externa es convexa. Si la curva está así, esta es la superficie cóncava y esta sería entonces la convexa. ¿Ok? Toda curva tiene esas dos superficies. Sin embargo, digamos que por las herramientas que utiliza el cálculo, nosotros solamente vamos a hablar de la superficie cóncava. ¿Ok? Por eso es que, si ustedes se dan cuenta, aquí me habla de la concavidad. ¿Listo? ¿Por qué se refiere a la superficie cóncava? Entonces, de acuerdo a la definición, me dice que la curvatura, la función, está cambiando de concavidad. Es decir, que puede ser que pase de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Sencillamente está cambiando. Pero después dice que no, pero mantiene la tendencia. ¿Qué significa? Que si la curva está subiendo, se mantiene hacia arriba, o si está bajando, se mantiene hacia abajo. Entonces veamos los dos casos que se nos pueden presentar con respecto a los puntos de inflexión. Yo puedo tener una curva que es cóncava hacia arriba y está subiendo, ¿cierto? Y después empieza a ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? Este es un caso donde se mantiene la tendencia, porque des en cuenta que la curva siempre está dirigida hacia arriba. Pero la concavidad cambia porque primero está cóncava hacia arriba y luego está cóncava hacia abajo. ¿Ok? Podemos también tener la situación entonces de una curva que está cóncava hacia abajo y luego se convierte en cóncava hacia arriba. En este caso, sigue manteniendo la tendencia porque sigue dirigiéndose hacia arriba. ¿Ok? O podemos tener los casos contrarios, es decir, donde la curva va dirigida hacia abajo. En este caso, tengo una curva que está cóncava hacia arriba y luego cóncava hacia abajo, pero durante todo el tiempo estuvo dirigida hacia abajo. O podemos tener la curva que está cóncava hacia abajo y luego cambia hacia arriba. A ver. No me escribió ya esta parte. Sí. Listo. Y de todas formas mantiene la tendencia. ¿Ok? Entonces, esas son las cuatro posibilidades que se nos puede dar donde una curva cambia la concavidad, pero mantiene la tendencia. ¿Ok? Entonces, como el punto de inflexión es ese lugar, es esa ubicación donde ocurre ese cambio de concavidad, entonces podemos decir que aquí en este punto, hacerlo con negrito, en este punto
la curva está presentando esa condición. Para esta, aquí podríamos decir que en este punto se está generando esa condición. Por aquí estará ocurriendo acá y en esta estará ocurriendo por acá. Todos esos casos entonces son casos de puntos de inflexión. ¿Listo? Sí, profe, profe, nos da un momento para copiar eso. Claro que sí. ¿Qué nos dice la primera derivada de una función? Recordamos que por definición la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Y habíamos concluido entonces que si la primera derivada de la función era positivo, lo que me decía era que la curva tenía una tendencia ascendente. Y si la primera derivada era negativa, entonces me decía que la curva era descendente. Conclusión, vuelvo y repito, ¿qué es lo que me dice entonces la primera derivada? ¿Nadie que se atreva? Es descendente. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que nos dice entonces? Pues, profe, no sé si está bien, pero respecto al, pues, al eje X y el eje Y, 0, 0, pues digamos, si da 2, algo, pues ese va a ser como, es que no sé cómo explicarlo, pero sí. Es Okay. que, Lo que quiero que puedan interpretar es precisamente lo que acabo de dibujarles ahí. ¿Sí? Eso que va subiendo o está bajando, ¿qué es lo que me está diciendo realmente aquí? Me está mostrando la tendencia de la curva. ¿Ok? La primera derivada me está mostrando la tendencia de la curva. Más allá de que sí, sabemos que es la pendiente de la recta tangente, pero esa pendiente precisamente me está diciendo si la curva va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces, conclusión, la primera derivada está mostrando la tendencia de la curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué me estará diciendo la segunda derivada? La segunda derivada de una función habla de la concavidad. ¿Ok? Entonces aquí me habla de la concavidad. Eso significa que si la segunda derivada es negativa, es porque la curva es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es positiva, entonces lógicamente será cóncava hacia arriba. ¿Ok? Eso entonces nos va a permitir saber cómo es el comportamiento de la curva en un punto de inflexión. ¿Sí? Porque des en cuenta, en estos casos que hemos pintado acá, donde dijimos que la curva es cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo. Miren, cóncava hacia arriba y después cóncava hacia abajo. Pero la tendencia se mantuvo. Entonces, ¿qué puedo pensar antes de ese punto de inflexión? Antes del punto de inflexión, recordamos que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, puedo decir que la segunda derivada en este punto, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativo. Cóncava hacia arriba. positivo. Cóncava hacia Digo, sí, sí. arriba. ¿Listo? Entonces, aquí la segunda derivada es positiva. Aquí, en este otro pedazo, entonces, ¿cómo es la segunda derivada? De ahora se volvió cóncava hacia abajo, por lo tanto será negativo. Pero durante todo ese trayecto, la curva fue dirigida hacia arriba. Es decir, estamos hablando de la tendencia. Entonces, ¿qué puedo concluir con respecto a la primera derivada
para esta curva? ¿Es positiva o es negativa? Es positivo. Es positiva. ¿Ok? Entonces, eso son cosas de las que tenemos que, o de las que debemos tener en cuenta. Para la segunda curva, yo diría que la primer derivada está dirigida, la curva va hacia arriba. Por lo tanto, la primer derivada es positiva. Y veamos las segundas derivadas. Segunda derivada, cóncava hacia abajo. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa por acá y